buenos días. Muchas gracias por su presencia. Al iniciar nuestra segunda conferencia del año 2010 de la Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, quisiera agradecer en primer lugar la presencia de nuestra conferencista Adela Cortina, quien ha aceptado muy gentilmente nuestra invitación. Agradecer a Fernando Lefort, decano de la Facultad de Economía y Empresa, quien es nuestro anfitrión. A los colegas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, quienes son los anfitriones de Adela en su viaje a Chile. Adela Cortina, quien nos hablará en esta ocasión de ética y responsabilidad empresarial en un mundo globalizado, es una de las más importantes filósofas contemporáneas. Formada en la Universidad de Valencia y posteriormente en Múnich y Frankfurt, completa su formación iniciada en España, en Alemania, y escribe en torno al racionalismo crítico a la Escuela de Frankfurt y tiene un estrecho contacto con la filosofía de Jürgen Habermas y Karl Otto Appel. Su trabajo intelectual se vuelca posteriormente hacia la investigación en los temas de ética, en donde comienza una fructífera producción que incluye, entre otros textos, los libros Ética Mínima, Introducción a la Filosofía Práctica, Ética sin Moral, Alianza y Contrato, Política, Ética y Religión, Por una Ética del Consumo, Ética de la Razón Cordial, Educar en la Ciudadanía en el siglo XXI, que obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en el año 2007. Sus más recientes libros son Pobreza y Libertad, Justicia Cordial y La Frontera de la Persona, El Valor de los Animales, la Dignidad de los Humanos, aparecida en el año 2009. Como ustedes pueden ver, ninguna dimensión de la ética, desde la bioética a la ética empresarial, y ninguna preocupación ciudadana es ajena al pensamiento de Adela. Ello la ha hecho merecedora de muchas distinciones, tales como su ingreso a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, siendo la primera mujer en hacerlo. Ello, por supuesto, habla muy bien de los méritos de Adela y menos bien de las dificultades que tienen las academias en el mundo para abrirse a la igualdad de género. Actualmente Adela es catedrática de Ética en la Universidad de Valencia y dirige la Fundación ETNOR para la ética de los negocios y las organizaciones. Antes de pedirle a Adela que inicie su conferencia, quiero rogarles que las preguntas que ustedes quieran hacer al finalizar la exposición las escriban con esforzada buena letra en los papelitos que se les ha distribuido. Ahora sí, Adela, muchas gracias y te dejo con la palabra. Muchas gracias al profesor Ernesto Otoño por la invitación a estar aquí esta mañana. Para mí es un verdadero honor y un orgullo estar con una persona del prestigio internacional que él tiene, absolutamente reconocido, estar en esta universidad que tiene tan buena tradición y, bueno, haber sido invitada por la Universidad de Chile, que de alguna manera es mi casa desde hace algún tiempo y siempre vengo muy a gusto a estos lugares. El tema que tenemos entre manos, se está hablando del tema de la globalización, y cuando el profesor Ernesto Otoño me preguntó sobre qué quería hablar exactamente, el tema que le propuse es el de ética y responsabilidad social en un mundo globalizado, y es el que voy a tratar de desarrollar refiriéndome fundamentalmente al mundo de la empresa, pero siempre está implicado el mundo de las organizaciones en general, no solamente las organizaciones empresariales, otro tipo de organizaciones también, pero sobre todo al mundo de la organización empresarial. Cuando se habla de un mundo globalizado, se piensa que las empresas no pueden asumir su responsabilidad social en un mundo semejante. La globalización parece que nos desborda, parece que justamente en esos tiempos la responsabilidad no se puede admitir o no se puede asumir.
Cuando nos encontramos en un tiempo de crisis como el tiempo que tenemos, las gentes piensan que lo primero que hay que recortar es en energías, en responsabilidad social y en gasto en responsabilidad social, y todo el mundo entiende que lo primero que hay que recortar es en responsabilidad social. Y, sin embargo, justamente es lo contrario. En tiempos de crisis y en tiempos de globalización, que las empresas asuman su responsabilidad social es de primera necesidad. En principio, porque justamente las causas de las crisis son muchas, pero entre ellas cuenta el hecho de que las empresas no hayan asumido suficientemente la responsabilidad que les correspondía. La crisis ha sido no solamente una crisis económica, una crisis energética, sino también ha sido una crisis de valores fundamentalmente en el ámbito de la empresa, pero también de formas de vida por parte de los ciudadanos y también de formas de formar a los profesionales. Muchas gentes nos hemos preguntado, en el contexto de esta crisis económica, con qué tipo de profesionales contamos en el mundo de la empresa, en el mundo de las finanzas y en los diferentes mundos. Y esta es una de las lecciones que tenemos que aprender de la crisis para las universidades. Tendríamos que formar un tipo de profesionales que hasta tal punto estuvieran motivados por la profesión misma que nunca optaran por ese tipo de incentivos que no se pueden alinear con las metas de la profesión. Los incentivos espurios han estado presentes en este momento de la crisis, sobre todo desde el mundo de las finanzas, y esto ha sido uno de los elementos que ha sido causa de la crisis. Ha habido crisis de valores, ha habido crisis de formas de vida y tendríamos que aprender algo de todo ello. En la fundación que yo dirijo, el seminario que estamos organizando este año lleva por título Lecciones aprendidas, sencillamente porque nos tememos que no hemos aprendido ninguna. Las gentes hemos vuelto a las andadas inmediatamente, todos decíamos que teníamos que aprender mucho de las crisis y, sin embargo, el nivel de consumo, el nivel de forma de vida, la obsesión por el crecimiento de los economistas sigue siendo exactamente la misma. Entonces, creo que uno de los grandes temas para todos nuestros pueblos es el de pensar qué hemos aprendido, qué deberíamos de aprender y en qué deberían de cambiar las cosas. Ha habido una crisis de valores y no solamente de otras cosas. En este contexto es en el que las empresas, de las que voy a hablar fundamentalmente, deberían de recordar que es importante asumir la responsabilidad social. Y para quienes no conozcan bien este concepto, yo voy a hacer una pequeña historia, después ver cuáles son sus límites y sus problemas y entrar de nuevo en un punto que a mí siempre me parece central, y es el de que la responsabilidad social siempre se tiene que asumir desde la ética de la empresa. Voy a contar un poco la historia de la responsabilidad social y de la ética de la empresa y creo que vamos a poder llegar a la conclusión de que si la responsabilidad social no se asume desde una ética de la empresa, va a quedar en algo absolutamente burocrático que no cambia las formas de vida de las empresas desde dentro, que no cambia la forma de vida de las organizaciones y que, por lo tanto, no es verdaderamente transformador. En principio, recuerdan que el concepto de responsabilidad social nace en los años 20 del siglo pasado, y nace con la idea de que las empresas siempre gestionan de alguna manera recursos sociales y que toda organización que gestiona recursos sociales tiene que devolver algo a la sociedad por esos recursos. Aparece entonces ese concepto de responsabilidad social que se vuelve a fortalecer en los años 50, sobre todo cuando las grandes empresas norteamericanas demuestran que tienen un enorme poder en la vida social. Y aparece la idea, que creo que está latente siempre, de que a mayor poder, mayor responsabilidad. Si las organizaciones empresariales tienen un enorme poder, y más en una sociedad globalizada, en la que las transnacionales tienen una enorme fuerza, a mayor poder, mayor responsabilidad, y el concepto de responsabilidad social se refuerza en los años 50. En los años 70 se produce ese gran escándalo que dicen algunos, de la caracterización que hizo Milton Friedman de la responsabilidad social, que es bien conocido. El economista Milton Friedman dice que la responsabilidad social de la empresa consiste en incrementar el valor para sus accionistas y que la empresa no tiene ninguna otra tarea más que la de incrementar el valor para sus accionistas. Con lo cual, todo lo que escape a ese tipo de responsabilidad no es en realidad responsabilidad de la empresa. Este concepto llevó una enorme discusión por parte de las gentes
Y en ese tiempo, vamos al otro lado de la novela, aparece la ética empresarial. Bueno, la ética empresarial en realidad apareció con Adam Smith, pero no tenemos demasiado tiempo como para remontarnos tanto y más vale que nos centremos en los años 70 porque si no, no podríamos acabar. Pero bueno recordar que Adam Smith, que es el creador del liberalismo económico, no solo escribió La riqueza de las naciones, sino también la teoría de los sentimientos morales y que además era un filósofo moral, es decir, que estaba en este ámbito de las morals que incluye la economía, etcétera, porque pensaba que la economía tenía que estar al servicio del bien de las personas, es decir, de la felicidad, de la libertad. Y esa idea que a mí me parece central, que parece que todos hemos olvidado, de que el mercado en economía es un mecanismo necesario, pero no suficiente. Yo creo que es de estas cosas que nunca hay que olvidar, será un mecanismo necesario, pero no suficiente. Hacen falta otros elementos para que funcione con bien una sociedad de mercado y además la economía. Pero en los años 70, después de esta larga tradición, Jesús Conilla ha escrito un precioso libro, Horizontes de Economía Ética, en el que trata de ver toda la dimensión de la economía, la ética económica, desde Aristóteles hasta nuestros días. Pero yo recalo en esos años 70 en que aparecen las llamadas éticas aplicadas y entre ellas una de las pioneras es justamente la ética de la empresa. ¿Por qué aparece de nuevo con fuerza esta idea? Por una parte, por la discusión con Milton Friedman. No parece tan claro que la única responsabilidad de la empresa sea la de aumentar el valor para los accionistas. Pero también porque en estos tiempos se produce el escándalo del Watergate y cuando aparece un escándalo económico, las gentes, yo no sé si en Chile se dice, supongo que sí, que las gentes se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. En el momento en que se produce un gran desastre, las gentes empiezan a pensar que nos hacía falta más ética, que es una lástima que no hayamos tenido en cuenta la ética, porque la ética es fundamental. Y en ese momento las gentes dijeron, cuando se alían el poder económico, el poder político, y hay un gran caso de corrupción, entonces el pueblo siempre pierde. Sería necesario repensar la ética de las empresas y la ética de las distintas instancias. Y además de eso, aparece la idea, saben que los 70 es la época de la crisis de las ideologías, aparece la convicción de que en las distintas esferas de la vida social, por lo menos, aunque haya una discusión de ideologías, lo que tiene que haber es buenas prácticas. Tendría que haber buenas prácticas, sean cuales fueren las ideologías en cada uno de los campos, y la ética de la empresa lo que se propone es tratar de determinar cuáles son las buenas prácticas en el mundo empresarial y que esas buenas prácticas tienen que extenderse. Y aparece con una idea que, bueno, yo siendo de ética no debería de emplearla, pero me parece que fue la que tuvo éxito, la de que la ética es rentable. Parece que los éticos no tenemos que ocuparnos de la rentabilidad, sino que tenemos que entender que la virtud vale por sí misma, pero lo interesante de la ética empresarial fue la idea de que la virtud no solo vale por sí misma, sino que además es rentable. Y entonces, como diría Aristóteles, se unen lo justo y lo conveniente. El mensaje de la ética empresarial es la ética es rentable y lo es por muchas razones, porque ahorra costos de coordinación en el seno de la empresa, porque genera confianza en las clientes, etcétera, porque genera buena reputación, porque genera prestigio y porque es un factor de innovación. Cuando todos los productos se parecen, el hecho de que una empresa innove y tenga una posición ética es siempre una ventaja competitiva. Aparece un conjunto de elementos que hacen que la empresa, no solamente la ética de la empresa, resulte rentable. Y en ese momento yo quiero recordar, porque es importante lo que vamos a decir, para lo que vamos a decir hacia el final, en ese momento se empieza a matizar el concepto de empresa y el concepto de ética en el siguiente sentido. Se va entendiendo que las empresas no solamente son organizaciones que están encaminadas a generar la mayor cantidad de dinero posible, sino que las empresas necesitan su propia imagen, su propio valor simbólico, necesitan sus propias metáforas. Suele decirse en el mundo empresarial que lo que no son cuentas son cuentos, y sin embargo nos vamos dando cuenta poco a poco que en esto de las cuentas hace falta mucho cuento. Porque la empresa se tiene que presentar a sí misma ante el público con unas determinadas narrativas, con unas determinadas metáforas,
Y yo recuerdo una mesa excelente de economía en la que participaba el profesor Ernesto Otone, justamente en México, en la que economistas como él decían que había una serie de gobernantes que habían sabido darse a sí mismos una buena narrativa, y las gentes decían: la narrativa de Lula ha sido muy buena. Recuerdo que decían las gentes: hace falta una narrativa para convencer a la gente y entonces presentar de alguna manera una historia que sea creíble. Al fin y al cabo somos animales narrativos, nos contamos a nosotros mismos nuestras narraciones, y resulta que la empresa necesita de narraciones y necesita de cultura empresarial y necesita valores intangibles y no solamente valores tangibles. Necesita un valor simbólico, y todo eso se ha ido incorporando a la cultura de la empresa y tiene entonces una imagen diferente. Pero por el otro lado, y voy a ser muy rápida en esto, también la ética de la empresa hizo sus transformaciones, sus mutaciones, y son fundamentalmente 4. En primer lugar, la ética de la empresa se presenta, la ética de las organizaciones empresariales, como una ética no solo de los individuos, sino también de las organizaciones. Esto fue una gran batalla, porque las gentes tenían tendencia a decir que lo que tienen que ser moralmente buenos son las personas y no las organizaciones. Sin embargo, las organizaciones también tienen que ser éticas, y no solamente las organizaciones empresariales, sino las organizaciones políticas, las organizaciones universitarias, y por eso en la última propuesta de la ISO 26000 se habla de responsabilidad social a secas y no responsabilidad social empresarial, porque se entiende que todas las organizaciones deberían de asumir la responsabilidad social y que, por lo tanto, si vamos a dar algunos indicadores, no tienen que ser únicamente para las empresas, sino para cualesquiera organizaciones. De hecho, nuestra fundación se llama ENNOR, y cuando decidimos el nombre preferimos llamarle Ética de los negocios y las organizaciones, para no incidir únicamente en las empresas, sino en cualesquiera organizaciones, porque todas deberían de asumir su responsabilidad social, porque todas tienen influencias. En ese sentido, la ética de la empresa se presentaba como una ética no solo de los individuos, sino también de las organizaciones, porque las organizaciones toman decisiones como tales y tienen que ser también éticas. En segundo lugar, la ética de la empresa es una ética no del desinterés, sino del interés universalizable. Porque cuando se piensa en la ética, se piensa que fundamentalmente tiene que ocuparse de actuaciones desinteresadas, y rápidamente se dice: las empresas no pueden ser éticas porque tienen que moverse por el lucro, no pueden actuar por desinterés. Efectivamente, si la ética siempre se relacionara con el desinterés, las empresas no podrían ser éticas. Pero la ética de la empresa no es la ética del desinterés, que es lo que se llama lo supererogatorio, sino que es la ética del interés universalizable. Hay que buscar el interés de todos, satisfacer el interés de todos y no solamente el interés de un grupo. Este punto es de la mayor importancia, porque luego, cuando se piensa en la acción social, etcétera, diremos que no estamos en el terreno de la filantropía, sino en el terreno de la justicia. La responsabilidad social tiene que ver con la justicia, con esos mínimos de justicia que se pueden exigir a todas las organizaciones dentro del contexto de una ética cívica de sociedades pluralistas. Y luego insistiré en este tema con lo que ha venido toda la exigencia para las empresas de respetar los derechos humanos y no solamente asumir responsabilidad social. El siguiente punto sería que la ética de la empresa tiene que ser una ética de la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones. Para quienes saben de ética, saben que Max Weber hacía una distinción entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción afirma que hay determinadas actuaciones o normas que son malas por sí mismas y entonces no hay que realizarlas nunca, sean cuales fueren sus consecuencias, y otras que son buenas por sí mismas y hay que hacerlas siempre, sean cuales fueren sus consecuencias. Dice Max Weber, frente a la ética de la convicción existe la ética de la responsabilidad, que siempre tiene en cuenta las decisiones, las consecuencias a la hora de las decisiones, y una ética de la empresa tiene que tener siempre en cuenta las consecuencias. Es entonces una ética de la responsabilidad y no una ética de la convicción. Y por último, tiene que ser una ética postconvencional, es decir, un tipo de ética que no identifica lo justo con el interés egoísta ni con las convenciones de una sociedad, sino que lo identifica con lo bueno para la humanidad, porque está en el nivel de los principios universalistas.
En los años 70 fuimos, entre muchos, elaborando ese concepto de ética de la empresa, y en los años 90, y se pone sobre el tapete y se lanza esa idea. Pero la ética de la empresa quedó un poco como la pariente pobre cuando apareció la responsabilidad social. La responsabilidad social apareció desde otro mundo, desde el mundo de la empresa, y la ética de la empresa quedó como un poco en segundo término. La responsabilidad social cobra ese protagonismo porque Freeman, que supongo que será conocido por muchos de los presentes, da esa famosa idea de empresa de que la empresa tiene que funcionar en beneficio de todos los stakeholders, es decir, de todos los grupos de interés. Y en ese momento es cuando aparece la idea de que los intereses divergentes de los distintos grupos de interés, si están bien gestionados, pueden generar juegos de suma positiva y no juegos de suma negativa. Esa es la gran idea. Si se pueden gestionar bien los intereses divergentes, entonces podemos generar juegos de suma positiva en los que todos ganan y no juegos de suma cero en lo que ganan unos lo pierden otros. En ese momento se entiende, y yo creo que eso es importante, que la responsabilidad, el incrementar el valor para el accionista, hay que hacerlo inteligentemente, y en vez de hacerlo directamente incrementando el valor para el accionista, hay que hacerlo a través del rodeo de favorecer los intereses de todos, satisfacer los intereses de todos, porque también entonces el accionista incrementa su valor, pero lo ha hecho buscando la complicidad con todos los stakeholders. La idea de Freeman yo creo que fue la gran idea para lanzar la responsabilidad social, se pone sobre el tapete en los años 80 y en el cambio de siglo se producen dos acontecimientos que vienen a reforzar el tema de la responsabilidad social. El primero de ellos es el lanzamiento del Global Compact, del Pacto Global, que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que lanza Kofi Annan en el año 1999. Si recuerdan, es un pacto que va dirigido a las organizaciones empresariales, a las organizaciones cívicas, a organizaciones laborales, que se sumen a un pacto que es voluntario y que se refiere al respeto de 9 tipos de derechos. Hay, 3 tipos de derechos, pero desglasados en 9. Luego se añade un 10º punto, anticorrupción. Con lo cual, Kofi Annan da a entender 2 puntos fundamentales. Si leen el discurso que pronunció con ocasión de la presentación del Global Compact, da 2 claves. Primera dice, elijamos poner la economía al servicio de nuestros valores. Primero, elijamos. Esto es una cuestión de elección. No tenemos que vivir la economía como si fuera un procedimiento fatal, un acontecimiento fatal, una especie de destino, esa ciencia que se enseña en las universidades a veces, en las facultades de economía, de que la economía es como algo fatal que no tiene nada que ver con los valores. Justamente lo que viene a decir Kofi Annan es elijamos poner la economía al servicio de nuestros valores. La economía es también una cuestión de elección. Por favor, no me diga que es una ciencia estricta, que no tiene que introducir valoraciones porque eso es introducir subjetividades, sino dése cuenta de que la economía puede estar al servicio de los valores o puede estar justamente en contra de los valores. Esta es una cuestión de elección. Y en las facultades de economía habría que explicar muy bien que la economía puede decantarse en un sentido o en otro y que tiene todo que ver con los valores. Elijamos esto y, además, en segundo lugar, ¿quiénes tienen que ser los protagonistas de la globalización? No solamente los Estados, sino también las organizaciones empresariales y las organizaciones solidarias. Los protagonistas de la globalización no son únicamente los Estados, sino que aparecen nuevos protagonistas y este es el mundo global. Por otra parte, en el año 2001, la Unión Europea presenta el Libro Verde sobre la responsabilidad social corporativa, que supongo que conocen muchos de los presentes, y lo que se propone la Unión Europea es caracterizar la responsabilidad social. La caracterización que da, a mí me parece bastante razonable y que puede ser utilizable, es la siguiente. Se caracteriza la responsabilidad social como la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. Esta es una caracterización que puede servir como cualquier otra, digo como cualquier otra por decir, porque hay como 100.000
y no hay manera en que la gente se ponga de acuerdo. Hasta las últimas ISOs, ya hasta las últimos GRIS aparecen 50.000 caracterizaciones de la responsabilidad social, pero bueno, yo creo que esta para funcionar no está mal y tampoco está mal decir que se trata de hacer el triple balance económico, social y medioambiental por parte de las empresas. Pero lo que a mí me interesaba destacar del planteamiento de la Unión Europea es que la razón que se da en la relación con lo que decíamos antes de que la ética es rentable, es que lo que se propone la Unión Europea con la responsabilidad social es convertir a la economía basada en el conocimiento, es convertir a la economía europea, es decir, una economía basada en el conocimiento, en la más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores fuerzas y con mayor cohesión social. Lo que se propone con la responsabilidad social es generar cohesión social. El mercado es necesario, pero no es suficiente. Hacer rentable la economía, pero justamente porque se asume la responsabilidad social. Y en una economía del conocimiento, en la que es clave la competencia de todos los que trabajan, la competencia de los que están implicados en el mundo empresarial, es decir, los recursos humanos, es clave la asunción de la responsabilidad social para tener una economía competitiva. Con todos estos aspectos, como saben, tenemos ya el cuadro de lo que va siendo la responsabilidad social en nuestros tiempos y la cuestión que se plantea es la siguiente. ¿Hay alguna razón para que las empresas asuman su responsabilidad social? ¿Hay razones a favor de ello? Yo quería dar esta mañana 4, las da fundamentalmente José Ángel Moreno, pero las tomo de unos sitios y otros. Para asumir la responsabilidad social hay 4 razones, por lo menos. Una de ellas proviene de la presión de la sociedad civil, otra de ellas proviene de la presión de los mercados, otra proviene de la presión del poder político y la última viene de una situación enormemente cambiante. En primer lugar, la presión de la sociedad civil. Cada vez más, la sociedad civil exige a las empresas que sean éticas. Y llegado aquí hay que hacer una pausa y decir lo siguiente. De vez en cuando algún periodista pregunta aquello de ¿qué piensa que va a pasar en el futuro? Pues no tiene que contestar, depende mucho de lo que hagamos. Evidentemente, se pregunta el futuro como si fuera algo en lo que no tenemos ninguna intervención. Bueno, pues depende mucho de lo que hagamos. Y la profecía que se cumple a sí misma sigue siendo algo muy interesante. Es importante que la sociedad civil presione y que los ciudadanos presionen, porque si cada vez hay una mayor presión, entonces efectivamente las empresas asumen la responsabilidad social. Pero si estamos esperando que las cosas acontezcan cruzados de brazos, pues efectivamente después no nos quejemos de qué es lo que pueda pasar. Cada vez hay una mayor presión de la sociedad civil y los ciudadanos que cada vez están más exigentes con que las empresas asuman su responsabilidad. Pero lo que hay que hacer es subir ese nivel de exigencia en vez de bajar la guardia y pedir a las empresas que asuman su responsabilidad social porque efectivamente manejan recursos sociales, porque efectivamente su actividad tiene influencias sociales y de lo que ellas hagan se seguirá mucho. Desde luego, los objetivos del milenio jamás se cumplirán si las empresas no se incorporan, porque ellas son las que tienen capacidad para crear riqueza. No pueden ser los Estados los que garanticen el cumplimiento de los objetivos del milenio. En segundo lugar, cada vez presionan más los mercados. Los mercados presionan cada vez a las empresas más porque los consumidores cada vez se organizan más, van exigiendo que las empresas funcionen éticamente, que tengan productos de calidad, que digan con sus etiquetas ese producto, cómo ha sido producido. Las organizaciones de consumidores se arman. Los inversores, y aquí me parece que es un capítulo importante, los inversores cada vez miran más los índices para ver con qué empresas conviene o en qué empresas conviene invertir. ¿Por qué? Porque una empresa que funciona éticamente suele ser una empresa mejor gestionada. Y al inversor le interesa invertir en un sitio que de alguna manera, en una empresa que de alguna manera le está garantizando una buena gestión y un buen funcionamiento.
cada vez más existen los índices y los inversores se fijan en este punto y, por supuesto, los analistas financieros que tratan de ver cuál es el funcionamiento y que tratan de ver los índices de las empresas a la hora de invertir. Por otra parte, la otra pata en este funcionamiento serían las instituciones públicas. Los gobiernos cada vez crean más y los estados, un Consejo Estatal de Responsabilidad Social, un grupo estatal, exigen, se elaboran un conjunto de leyes o de sugerencias. Creo que se me ha olvidado decir una cosa que es elemental. La responsabilidad social no es derecho y la responsabilidad social no es filantropía. La responsabilidad social no es derecho, es decir, que no hay una coacción estatal para cumplir la responsabilidad social. En cualquier propuesta de responsabilidad social, lo primero que se dice es que las leyes tienen que cumplirse. Eso va de suyo. La responsabilidad social es una asunción voluntaria, como hemos dicho, es una asunción voluntaria. Ahora bien, y luego lo recogeré, esto de voluntaria se refiere a los deberes de obligación imperfecta y no a los deberes de obligación perfecta. Pero para darle más emoción al asunto, no hablo ahora de los deberes, sino que los recojo luego, ustedes los retienen y así el final de la novela resulta como más intrigante y apasionante. La asunción de la responsabilidad es voluntaria, los gobiernos no obligan a asumirla, pero sí que pueden hacer mucho. Pueden promover, pueden sensibilizar, pueden incentivar con cláusulas sociales, exigiendo a las empresas con las que van a trabajar que efectivamente cumplan la responsabilidad social. Hay muchas formas en las que los gobiernos pueden promover, trabajar en pro de la responsabilidad social sin obligar. Pueden revisar después las memorias de responsabilidad social y exigir que no se engañe, porque el no engañar cuando se hace una memoria es por lo menos fundamental. Los gobiernos cada vez presionan más y en muchas ocasiones exigen a las empresas con las que van a trabajar que presenten una memoria de responsabilidad y que dejen claro que son empresas que están funcionando de una manera responsable. Y por último, el entorno. En un mundo globalizado, el entorno es absolutamente cambiante. Yo no sé por qué regla de tres los economistas dicen que la economía siempre se mueve en condiciones de incertidumbre, lo cual es verdad. Pero también una se casa en condiciones de incertidumbre. Es decir, que o elige una carrera en condiciones de incertidumbre. Los seres humanos siempre tomamos decisiones en condiciones de incertidumbre. Y siempre tenemos que ser prudentes a la hora de tomar las decisiones y tratar de hacer el balance de ver, bueno, qué alternativas hay y, bueno, si alguien está muy, muy enamorado, supongo que no hace mucho balance, pero de todas maneras conviene en esta vida practicar esa virtud de la prudencia de la que hablaban los clásicos, que no me parece ninguna tontería. Pero es verdad que las decisiones económicas se toman en condiciones de incertidumbre y en un mundo globalizado de incertidumbre máxima, eso es claro. Y entonces, decía Manuel Castells en un congreso que organizamos, y sé que Castells va a venir próximamente, decía Castells, justamente en condiciones de incertidumbre, si una empresa no sabe ni quién es, ni a dónde va, ni cuáles son sus valores, está mucho más expuesta a salir perdiendo. Porque justo en condiciones de incertidumbre nos interesa saber quiénes somos, quién es nuestra empresa, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos caminar, porque nos desenvolveremos muchísimo mejor si tenemos por lo menos conciencia de nuestra identidad que si no sabemos quiénes somos. Estas son algunas de las razones que han ido abonando el hecho de que la responsabilidad social vaya siendo ya imparable. Confío en que no sea una moda, sino que, como me gusta decir muchas veces siguiendo a Zubiri, que no sea una moda, sino que esté de actualidad. Cuando algo está de actualidad, como saben, pertenece a la entraña de los seres humanos y aparece de vez en cuando, pero está de todas maneras en el trasfondo. Yo confío en que no sea una moda, sino que esté de actualidad. Y me parece que es irreversible porque efectivamente todas estas fuerzas, sociedad civil, ciudadanos, poderes políticos, entorno, van actuando para impeler a las empresas a que vayan asumiendo su responsabilidad social. ¿Qué problemas hay de la responsabilidad social? Los que aquí sean empresarios los conocerán de sobra. Yo voy a mencionar únicamente unos pocos.
Evidentemente, se trata de trabajar con todos los grupos de interés y ver cuáles son sus expectativas legítimas. Esa es la clave. Pero lo primero que hay que saber es cuáles son los grupos. Bueno, primero traducir stakeholders, que es la primera complicación en la que todo el mundo nos vemos y que hemos acordado decir grupos de interés, pero tampoco está demasiado claro. Pero, en segundo lugar, identificar a los grupos de interés de esa empresa, porque cada empresa tiene que hacer su memoria de responsabilidad social. Y lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son sus grupos de interés. Pero además los grupos de interés son fluctuantes, no son siempre los mismos. Y para temas diferentes los grupos de interés pueden ser grupos diferentes. Y entonces hay que tratar de ver en cada caso a cuáles nos estamos refiriendo. Pero además, por si faltara poco, pues los grupos de interés no solamente son fluctuantes, sino que son cambiantes, sino que tienen son influidos de manera distinta por la actividad de la empresa y tienen responsabilidades distintas en el seno de la empresa. No todos los grupos tienen la misma responsabilidad, ni a todos los grupos se les influye de igual manera cuando la empresa está llevando a cabo su actividad. No es igual el nivel de influencia y además no lo es en distintos momentos. Con lo cual, como saben, la responsabilidad social es un proceso. Es un proceso en el que cada empresa tiene que hacer su propia organización de la responsabilidad social, teniendo en cuenta si es pequeña, mediana, micro o gran empresa. Tiene que tener en cuenta el sector en el que se está desenvolviendo. Tiene que tener en cuenta cuáles son sus grupos de interés, cuáles son sus responsabilidades y cuál es la influencia que se tiene en ellos en los distintos casos. Y a continuación tiene que tratar de hacer algo, y es detectar cuáles son las expectativas legítimas de los grupos. El tema de expectativas legítimas es de lo más complicado de este mundo, porque no se trata de satisfacer cualesquiera expectativas, sino que tienen que ser las expectativas legítimas que los grupos pueden presentar. Con esto, la empresa tiene una información extraordinaria para funcionar muchísimo mejor, porque sabiendo qué es lo que se espera de ella, pueden funcionar muchísimo mejor las empresas. Pero también hay que hacer una tarea muy delicada de interpretación y de hermenéutica para ver qué es lo que cada grupo de interés puede presentar y qué expectativas son las legítimas y cuáles hay que satisfacer en mayor y menor medida en cada caso, y por eso es cada empresa quien tiene que hacer el trabajo. Si es una gran empresa, normalmente tendrá un departamento de responsabilidad social. Si es una microempresa, no le da para tener un departamento de responsabilidad social. Pero todos los presentes saben es que cada vez más se están intentando hacer modelos para que cada una de las formas de empresa pueda asumir su responsabilidad social con los medios de los que dispone. Estos serían, pues, problemas esenciales, habría muchos más, pero la gran cuestión es que la responsabilidad social tiene que pasar hoy en día al núcleo duro de la empresa. Tiene que pasar no a ser algo superfluo, algo que queda fuera, algo que queda como hermoso, sino que tiene que pasar al núcleo duro de la empresa. La empresa se tiene que transformar desde dentro. Lo importante no es que haya un departamento de responsabilidad social, y los que están en empresas saben lo difícil que es eso, sino que el departamento de responsabilidad social tendría que estar relacionado con los sectores más duros de la empresa, no ser un departamento tangencial. Y esto es muy complicado, y así lo comentan todos los compañeros que trabajan en el Departamento de Responsabilidad Social, porque se les suele ver como algo superfluo, como algo anecdótico, que se puede presentar para dar una cierta imagen, pero que no trata de reconstruir la empresa desde dentro. Sin embargo, lo importante sería que estuviera en el núcleo duro, es decir, en el nivel del gobierno corporativo de la empresa, en el nivel de la producción, de la dimensión de producción, en las áreas de negocio y en el nivel de los recursos humanos. Es decir, tendría que estar en el núcleo duro de tal manera que los elementos fundamentales, por ir acabando y no alargarnos demasiado, tendrían que ser el gobierno corporativo, la dirección estratégica, la gestión y el control interno de la empresa, la información corporativa y las auditorías, la inversión socialmente responsable y la comunicación y el reconocimiento mutuo.
Estos tendrían que ser elementos que forman parte de la responsabilidad corporativa de la empresa, que entonces tendrían que estar en el núcleo duro de la empresa. La responsabilidad social aumenta la competitividad de las empresas. Efectivamente es rentable. ¿En qué elementos se percibe que aumenta esa competitividad? Yo voy a leer rápidamente. Impulsa la calidad de la gestión, mejora la información, produce un mayor conocimiento, posibilita una mejor coordinación, da una más precisa evaluación de los riesgos, es una mejor apuesta por la calidad, es un motor de innovación y fortalece la reputación. Se podrían decir muchos más factores a favor, pero por lo menos esos son elementos a favor de la asunción de la responsabilidad social. Por acabar, en tiempos de globalización y en tiempos de crisis, que las empresas asuman su responsabilidad es una exigencia de justicia. No es una exigencia legal, no puede ser una exigencia legal, es una exigencia de justicia. Pero además es indispensable para que la economía funcione. Y entonces voy a dar 3 razones a favor de que es indispensable para que la economía funcione. En primer lugar, porque los economistas tienen desde hace tiempo una idea de la racionalidad económica como racionalidad maximizadora del beneficio. Se suele hablar del homo economicus, y en cuanto se habla del homo economicus, es ese tipo de racionalidad que intenta maximizar el beneficio de cualquier manera, es decir, de cualquier modo. Se ha entendido durante mucho tiempo de esa forma la racionalidad económica, pero parece que hoy en día está en desuso. Yo creo que, de todas maneras, por racionalidad económica de este tipo, sería necesario asumir la responsabilidad, porque solo se va a incrementar el valor para el accionista si inteligentemente se da cuenta de que más vale tener a favor a todos los grupos de interés. Pero, como saben, en los últimos tiempos los premios Nobel de Economía van descubriendo poco a poco que el homo economicus no existe. El homo economicus ha muerto, de lo cual muchos nos damos por satisfechos, y el homo economicus es sustituido por el homo reciprocans, por el homo reciprocans, por el hombre que tiene capacidad de reciprocar. Varios premios Nobel de Economía trabajan en esta línea, hacen estudios de teorías de la decisión racional y hacen estudios de neurociencia, y haciendo lecturas del cerebro se dan cuenta, viendo las dimensiones del cerebro que se estimulan con determinadas actuaciones, que efectivamente los seres humanos hemos aprendido algo a través del proceso de evolución. Y lo que hemos aprendido, como mínimo, es que nos interesa, incluso para nuestro propio beneficio, reciprocar. Que ese hombre maximizador que trata de buscar, destrozando a todo el que se encuentra por el camino, no es alguien que tiene bien asentado su cerebro, sino que es alguien que tiene mal el cerebro. Pero esto es científico, y cuando uno dice científico ya parece que lo ha dicho todo. Si es filosófico es otra cuestión, pero si es científico ya parece que estamos diciendo lo último, pero esto es científico. Es decir, que efectivamente, haciendo lecturas de imágenes cerebrales, se llega a la conclusión de que las zonas del cerebro que efectivamente se estimulan con determinadas actuaciones, con determinadas transacciones, lo que nos muestran es, como mínimo, y en esto parece que convienen todos, que tenemos unos códigos incorporados en el cerebro, unos códigos que nos llevan necesariamente a reciprocar. ¿Por qué? Porque cuando se formó el cerebro humano, que fue en la época de los famosos cazadores-recolectores, los grupos humanos eran muy reducidos y la única manera de sobrevivir de sus grupos era que las gentes de dentro del grupo se ayudaran mutuamente y se defendieran frente a los extraños. Entonces, cuando las gentes de momento tenemos cierta tendencia a no interesarnos por el lejano, a no interesarnos por el extraño, más bien a que nos cause cierta repugnancia, parece que hay una razón cerebral
que es los códigos que están impresos desde la época de los cazadores-recolectores, que nos llevan efectivamente a intentar defendernos defendiendo al grupo. Eso se puede explicar con el gen egoísta o se puede explicar con el gen grupal, me da exactamente igual, pero lo que parece claro es que están esos códigos en los que nos defendemos mutuamente. Por eso empezamos por los parientes, después seguimos por los amigos y de ahí viene el nepotismo y vienen todas las cuestiones que todo el mundo conoce, porque claro, la tendencia es a protegernos personalmente protegiendo a nuestros allegados. Pero los que vienen de fuera y los extraños, esos son peligrosos. Entonces, parece que quienes prevalecen en la lucha por la vida, no el homo economicus, no el que trata de aislar a todo el mundo, sino que es el que es capaz de reciprocar, el que es capaz de generarse esa relación buena, yo te doy y tú me das. Los animales no tienen capacidad de reciprocar, no tenemos tiempo de tratar de eso, pero parece que no tienen porque no pueden detectar a los que engañan, etcétera. El homo reciprocans es el hombre de la economía y de la política. Por eso las teorías políticas que han prosperado son las del contrato social. La base cerebral de la teoría del contrato es efectivamente que reciprocamos con los cercanos, sellamos nuestro contrato y lo que todo el mundo entendemos es que los pactos han de cumplirse. Y los contratos han de cumplirse, y han de cumplirse por bien de los que estamos dentro de este mundillo, porque si no, al final todos acabamos perdiendo. De alguna manera, la responsabilidad social apela al juego de la reciprocidad y apela a una virtud ancestral que es la prudencia. Por eso entiendo desde hace mucho tiempo que la responsabilidad tiene que ser una herramienta de gestión, tiene que ser una medida de prudencia. Y aquí entraría el homo reciprocans, el que se da cuenta de que hay que reciprocar. Pero parece que ahí a la evolución se le acaba el programa. Parece que ahí ya no damos para más. Y entonces algunos decimos, algunos filósofos lo dicen, y yo también lo digo, y creo que más gente lo dice, que la marcha de la evolución no es la marcha del progreso, sino que la marcha del progreso la hemos de marcar los seres humanos. Y no tenemos que acabar en el ámbito de la reciprocidad, que es claro que la entendemos y que la llevamos entrañada en la sangre, eso ya la notamos, pero nosotros somos los que le hemos de dar a la evolución la marcha que tiene que seguir. Porque no puede ser que nuestros sentimientos se acaben en los cercanos, porque no puede ser que se acaben en los parientes, en los amigos, en los de mi país, y que los de lejos me parezcan no interesantes porque no entran dentro del cómputo. Porque si nos atenemos nada más al homo reciprocans, entonces siempre habrá excluidos. Los seres humanos, a mí me gustaba esa distinción, que ya me la habrán oído algunos de ustedes, pero me sigue pareciendo muy interesante, cuando Kant decía en La paz perpetua, hasta un pueblo de demonios preferiría el Estado de Derecho al Estado de guerra con tal de que tengan inteligencia. El pueblo de demonios kantiano es el homo reciprocans, el que se da cuenta de que le conviene vivir en un Estado de Derecho con tal de que tenga inteligencia, al que le conviene contratar, el que le conviene asumir la responsabilidad social, porque si no, no van a invertir en su empresa, porque si no, no necesitamos ese mundo. Pero yo siempre proponía, además del pueblo de demonios, no demonios estúpidos, que eso es muy peligroso, demonios inteligentes como mínimo, y si puede ser personas. Y las personas son las que saben hacer una distinción, que ya la hizo Kant y a mí me parece que sigue siendo importante, entre aquellas cosas que valen para y aquellas cosas que valen en sí. Hay que saber distinguir entre lo que vale para y lo que vale en sí. El homo reciprocans siempre todo lo instrumentaliza porque todo me sirve para, y entonces es ese mundo del pragmatismo generalizado. Si somos capaces de valorar cosas por sí mismas y si somos capaces de valorar seres por sí mismos, entonces hemos dado el paso de la evolución al auténtico progreso moral, que creo que es el que hay que marcarle también a la evolución. Hay seres que valen por sí mismos, hay seres que tienen dignidad y no simple precio, y estén cerca o lejos, sean de la familia o sean ajenos, merecen todo el trabajo de las empresas. Por lo tanto, cuando una empresa asume su responsabilidad social, tiene que hacerlo no solo por los cercanos, sino por los lejanos, por los extraños, porque es una exigencia de justicia. No solo es una medida de prudencia del homo reciprocans, sino que es una exigencia de justicia de las personas
que somos capaces de distinguir aquello que vale por sí mismo, aquello que tiene dignidad y no un simple precio. Creo que esa es una triple razón para asumir la responsabilidad social de las empresas y de las organizaciones, y ese sería, me parece, el buen camino de futuro. Pues muchas gracias.